4. David Cano, analistas financieros internacionales. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, han pasado los bancos centrales y ha sido como una balsa de aceite, ¿no? Como ese agua que te dan en medio del desierto para decir, ¿pero qué me ha traído este señor? Pues ya tenemos sobre todo esa tranquilidad de que va a haber pivote, ¿no? Así es. Yo me acuerdo comentar contigo en septiembre cómo nos había sorprendido la beligerancia de los bancos centrales cuando ya teníamos algún dato de moderación de la inflación. No estábamos diciendo en septiembre que los bancos centrales tuvieran que hablar de bajada de tipos de interés, pero sí al menos de no hablar de subidas. Bueno, pues estos han pasado de hablar de subidas a hablar de bajadas de tipos de interés, en cierto modo porque la inflación ha sorprendido a la baja en octubre y algo también en noviembre. Por lo tanto, el entorno de inflación es mejor del que se podía esperar hace 3 meses. Las señales de moderación en el ciclo económico mundial son claras y ahora también en Estados Unidos, y eso ha llevado a los bancos centrales, como digo, a modificar de forma muy importante su discurso, sobre todo en Estados Unidos, que no nos engañemos. La FED es al final quien dirige los mercados financieros, que condiciona más los mercados financieros, y bueno, y eso es lo que estamos observando en los últimos días. Atención que el mensaje fuera más duro en la FED que en el Banco Central Europeo, en Powell que en Lagarde, que seguía insistiendo que no se ha empezado a discutir Lagarde en la reunión del Banco Central Europeo entre los miembros el movimiento de bajada de tipos de interés, cuando Powell sí dijo la discusión ya está encima de la mesa, hemos empezado a hablarla. Sin embargo, hoy se veía, anoche publicó la Fed de Atlanta ese GDP Now que tiene un repunte importante hacia arriba. La economía estadounidense parece mucho más resiliente que la europea. Hay algo que sigue sin casar en el mensaje de Banco Central Europeo y de Fed, si no es por apuntalar al euro y otras cuestiones que puedan hacer que no son estrictamente de política monetaria, ¿no? Bueno, yo creo que de todas formas seguramente es una cuestión de interpretación, me explico. Seguro que la FED tampoco, si le preguntamos, oye, en el último FONC, ¿habéis hablado de bajar ahora los tipos de interés? Pues no. Oye, Banco Central Europeo, ¿habéis hablado de bajar ahora los tipos de interés? Pues no. ¿Pero habéis hablado de la posibilidad de que en primavera haya que bajarlos? Estoy convencido de que sí, de que ese es el discurso, ¿no? Y de que eso es lo que los bancos centrales tienen encima de la mesa. Pero es verdad que la pregunta concreta de si en este Consejo de Gobierno habéis hablado de bajar ahora los tipos de interés, te dirá que no, pero eso no oculta que todo el mundo claramente está hablando de que lo razonable es que el próximo año se bajen los tipos de interés, porque, bueno, pues las últimas subidas hasta tipos de interés restrictivos seguramente ya no tengan sentido. Es decir, si el próximo año la economía va a crecer al 1 y pico, con una tasa de inflación en la zona del 2 y algo, bueno, nos parece más razonable tener tipos de interés del 3,5. De definitiva, es una cuestión, yo creo que de wording, de la palabra utilizada, pero que claramente los máximos de la endurecición de la política monetaria quedó atrás y que aquellos mensajes más catastrofistas, vamos a llamar así, de que la inflación se iba a enquistar en niveles muy elevados, de que los bancos centrales iban a tener que subir más los tipos de interés, de que el ciclo económico no iba a resistir estos tipos de interés, de que estábamos abocados a la estanflación, bueno, pues evidentemente se han eliminado. Si los próximos meses veremos una recesión, esta no va a estar asociada a un endurecimiento de la política monetaria, ya son 2 meses de moderación de las condiciones financieras y por tanto es una especie de luna de miel la que tenemos en los mercados, en la economía, en los mercados financieros, porque es verdad, es muy posible que los bancos centrales hayan podido reconducir la inflación sin haber provocado una recesión. Eso también tiene mucho que ver, no todo es gracias a los bancos centrales, tiene también mucho que ver con que parte del aumento de la inflación se debió a factores de oferta que ellos solos se han reconducido, y en eso ni la introducción de la política monetaria ni la laxitud de meses anteriores tiene nada que ver, y eso le ha venido muy bien a los bancos centrales, y es posible que la capacidad de resistencia de la economía mundial pues haya tenido mucho que ver una política fiscal que sigue siendo expansiva, ¿no? Por lo tanto, el endurecimiento de la política monetaria ha podido hacer su trabajo en el lado de la demanda del repunte de la inflación. El componente de oferta del repunte de inflación, él solo se ha resuelto, y si la economía ha conseguido resistir es porque la política fiscal sigue siendo expansiva. Es la primera vez en la historia que tenemos esta combinación de factores. Ojalá no nos equivoquemos, pero como digo, yo creo que de cara al próximo año se puede manejar un escenario de transición de un crecimiento económico menor que el de este, pero crecimiento al fin y al cabo, y una inflación que se va moderando hacia esa zona del 2% y que permite
tener un fine-tuning en los tipos de interés, una ligera moderación que confirmaría pues, que evitamos la recesión. Este movimiento de pivote, este movimiento de bajada del que ya se estiman entre la Fed 75 puntos básicos, el mercado 150 puntos básicos, viene también a intentar cerrar definitivamente que haya un evento crediticio por la cantidad de pérdidas no consolidadas que hay ahora mismo en los bancos regionales estadounidenses, más de 600.000 millones, precisamente por esos tipos altos. Viene a cerrar definitivamente que lo que sucedió en febrero o marzo de este 2023 no tenga recorrido, no tenga segunda vuelta, como sucedió en 2008, cuando vimos Bear Stearns y luego el estallido final. Viene a intentar, sobre todo, cuando ellos han podido ver que había una opción de tirar abajo rápido por lo menos una parte de los tipos para darle un poquito de respiro a esa banca regional estadounidense, ¿o crees que no va por ahí, que la banca regional los 600.000 millones los tiene asumidos? No creo que las decisiones de política monetaria global estén condicionadas a intentar echar una mano a la banca regional, que por otro lado, bueno, pues ya vimos cómo se resolvió en marzo. Es verdad que el endurecimiento de las condiciones financieras asociadas a la perturbación que tuvimos en marzo fue un factor de riesgo del cual se habló bueno, pues en abril, mayo, junio, pero bueno, las decisiones de política monetaria tienen más que ver con ese cambio clarísimo en las perspectivas de inflación. Que de paso la reducción de los tipos de interés está permitiendo que haya una revalorización en el mercado de renta fija. Todo lo que se perdió, ese dato que dabas de las pérdidas acumuladas, habría que actualizarlo porque es posible que ya no haya ninguna pérdida acumulada porque, claro, el mercado de bonos se ha recuperado este año se gana dinero en renta fija, ¿no? Con lo cual yo creo que esas pérdidas, es verdad que el latino llegó a estar en el 0,50, ahora está en el 3 y pico, pero en general todas las pérdidas se han podido compensar en gran medida. Pero que eso es un efecto adicional, o que eso es otro de los debates muy interesantes que tenemos y cómo la política monetaria tiene que ser consciente de cómo se transmite a través de los mercados de capitales. En un mundo que se está desbancarizando y que se está financiarizando, bueno, pues los impactos que tiene la política monetaria sobre los mercados de capitales y estos sobre la solvencia de los bancos, sobre la capacidad adquisitiva de los agentes, sobre la renta disponible, están claros, ¿eh? Y no me cabe duda de que los bancos centrales creo que son los que más claro tienen el papel de los mercados financieros en la transmisión de su política monetaria, pero que no creo que este cambio de discurso de las últimas semanas tenga como objetivo echar una mano a unos bancos regionales. No, oye, si esto además es un factor favorable para las carteras de bonos de todos los agentes, los bancos regionales, pero nuestros clientes que tienen carteras de renta fija o los que estén escuchando que tienen fondos de inversión de renta fija, bueno, pues evidentemente están viendo una recuperación del precio de los activos financieros, que en última instancia, cuando nos referimos a que hay una relajación de las condiciones financieras, a eso nos estamos refiriendo. Hoy echa uno la vista atrás o mira su portfolio y lo que ve es que el valor de mercado de sus activos de renta fija pues se han recuperado de forma importante. Es una consecuencia adicional de la política monetaria y la evidencia de que los mercados financieros cada vez más son unos claros transmisores de las condiciones monetarias a condiciones financieras de la economía real. David, el año pasado vivíamos por estas fechas un pesimismo exagerado sobre qué iba a pasar en 2023. Este año, en estas mismas fechas que el año pasado estábamos todos con una depresión en los mercados absoluta, ahora vivimos en la euforia total. Hay ricitos de oro, hay exuberancia, hay un movimiento de hasta dónde vamos a llegar arriba. Por la teoría de la opinión contraria, esto entonces no pintaría demasiado bien, porque el año pasado cambió mucho. Y ahora estamos Dow, Nasdaq, S&P casi, todo en máximo histórico. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Es decir, como el año pasado nos equivocamos pesimistas y este año somos demasiado optimistas, el próximo año va a ser malo. Ojalá fuera así de sencillo, pero es un trabajo, tenemos claro que no es así de sencillo. Es verdad que hace un año o hace un año y medio, si me dices, inflación del 15% acumulada, subida de tipos de interés de 300 puntos básicos, un petróleo en máximos, una caída de los mercados financieros. Es que parecía claro que la recesión no nos la iba a evitar nadie. Tenemos que ser conscientes y reconocer que estaban todas las papeletas apuntando en la misma, o todas las indicadores apuntaban a la misma dirección. Recesión, de esta no nos libramos. Bueno, pues nos hemos librado por lo que comentaba antes, ¿no? Por la reconducción de los factores de oferta, porque la política fiscal ha sido siendo
expansiva porque tal vez el nivel de endeudamiento de las familias y de las empresas no era tan elevado. Es verdad que sí es elevado el nivel de endeudamiento de los estados, pero bueno, podríamos estar aquí listando y una vez más se nos achacaría a los economistas qué bien explicamos el pasado, qué bien explicamos en lo que nos hemos equivocado, pero aquí lo que nos va a preguntar verdaderamente es, bueno, ya, pero ¿qué pasa de cara al futuro? Bueno, pues una vez más va a ser diferente, porque siempre es diferente y pasarán cosas que hoy ni siquiera tenemos sobre la mente. Pero es verdad que con los datos que hoy tenemos, con un ciclo económico que aguanta, con unos tipos de interés que están empezando a bajar, con unos precios de las materias primas que se han reconducido. Y dices, bueno, pues efectivamente, ricitos de oro, no es que sea una cosa espectacular, no es que sea esto un crecimiento económico para tirar cohetes, un crecimiento económico del 1 y pico no es para nada satisfactorio. La inflación todavía está un poquito por encima de los objetivos de los bancos centrales, pero es una inflación llevadera, los tipos no son súper expansivos, pero no está mal. Bueno, pues efectivamente, así con este menú, dices, bueno, pues no se me va a dar mal la cena de Navidad, ¿no? Luego pasará lo que tenga que pasar y habrá miles de perturbaciones y ya las comentaremos, ¿no? Pero hoy por hoy es verdad que con lo que tenemos encima de la mesa la situación es muy diferente a la que teníamos hace un año. Muchísimas gracias, David Cano, analistas financieros internacionales. Buen día, buen negocio. Gracias, igualmente, un abrazo fuerte.